Bien, estimados estudiantes, bienvenidos a nuestra segunda semana de electromagnetismo. Las actividades del día de hoy son la cátedra que estamos iniciando sobre campo eléctrico y a las 16:30 ustedes continúan en autoestudio. Allí hay un link que también está en un curso que se lo subí ayer para efecto de mirar ese video del cual ustedes tienen que tratar de comprender, sacar apuntes, ¿verdad? Porque indudablemente allí están relacionados muchos conceptos de los cuales probablemente siempre salen en las pruebas. ¿Ya? Veamos entonces. Electromagnetismo, interacción eléctrica, campo eléctrico. Bien, este asunto de campo eléctrico es como la gravedad. Nosotros en la gravedad dejamos caer, esto se cae porque alguien le aplica una fuerza, se cae. Entonces, si algo, esto, se cae, uno dice, aquí en este espacio, miren, ahí saco esto, en este espacio hay un campo, ¿verdad?, terrestre. Pero si colocamos una carga, ahora vamos a suponer que esta es una carga eléctrica, y se mueve, decimos, en ese sector donde los ojos no ven, existe un campo eléctrico. Por lo tanto, para detectar un campo eléctrico es lo mismo que estar como mago. Tenemos una carga de prueba, la soltamos, si se mueve, aparece una fuerza, por lo tanto decimos, en ese sector que está allí hay un campo eléctrico. Por lo tanto, para detectar el campo, tenemos que andar con una carga en el bolsillo. La colocamos, si se mueve, allí hay un campo eléctrico. Entonces, la definición simple. Términos de hoy, conceptos de campo eléctrico, ¿verdad? Campo eléctrico. Basta que hayan cargas, aquí se ve en el monito, una carga positiva o una carga negativa, aparece inmediatamente un campo eléctrico. Es decir, si nosotros traemos aquí una carga, si nosotros colocamos aquí una carga, ¿verdad? Esa carga, si la carga de prueba es positiva, entonces si la colocamos allí y esta carga se mueve, acá tengo positivo, ¿verdad? Positivo, con positivo se repele, va a aparecer una fuerza que va a mover esa carga para allá. Entonces, como esta carga nosotros la andamos trayendo en el bolsillo, la colocamos, si se mueve, aparece una fuerza. Decimos entonces que en este lugar hay un campo eléctrico. Claro, entonces el campo eléctrico lo detectamos con una carga de prueba. Entonces, podemos tener ahora cargado un punto, la cabeza de un alfiler, por ejemplo, si suponemos que es punto, puede estar cargado positivo o negativo. O podemos cargar un cuerpo, aquí tenemos cargado un alambre. Ya no es una carga única, ¿verdad? Son cargas consecutivas que están pasando por el alambre y allí lo tenemos, por llamarlo así, una gran masa cargada, no una carga puntito minúscula chiquitita. ¿Mm? Y luego se ve que
aquí, por ejemplo, ¿qué significa el principio de superposición? Por ejemplo, este más con este más se repelen, ¿verdad? Apareció la fuerza para allá. Pero acá tenemos una carga negativa. Y negativa con positivo se atraen. Por lo tanto, aquí aparece una fuerza hacia acá. Aparece una carga en ese sentido. Y entre las dos fuerzas habrá que sacar la resultante. ¿Ya? Entre las dos fuerzas tendremos que sacar la resultante. Y la resultante, ustedes saben muy bien, es vectorial. Es vectorial. ¿Ya? Entonces aquí sumamos esta fuerza con esta otra. Y nuestra carga de prueba se va a mover en el sentido de la flecha azul. Allí están los conceptos que involucran, ¿verdad?, el movimiento de carga que se atraen y se repelen. Hay algunos ejemplos, algunos monitos para efecto de poder mirar lo que significan las cargas. Por ejemplo, acá las cargas se atraen, los campos van de positivo a negativo, de positivo a negativo, ¿verdad? Y cualquier carga que salga se va a atraer y va a volver al otro polo. Cuando son dos polos iguales, se repelen, las líneas de campo chocan y se devuelven. ¿Ya? Y allí vemos el sentido eléctrico de un tiburón. Tienen carga y con esos campos eléctricos detectan, ¿verdad?, ondas, movimientos, ¿verdad? Ondas, movimientos. Y en definitiva, esos son los sensores. Es como los audífonos que tenemos puestos, que hay campos eléctricos que se perturban y uno puede escuchar. ¿Ah? Las microondas, la luz, son campos donde se mueven partículas. Y cuando se trata de luz, se mueven fotones. Y todo esto, como siempre, se calcula. Y allí es donde ustedes empiezan en algún momento a tener dificultades porque todo esto tiene asociado unos numeritos. Vamos a escribir algunos cachureos chiquititos acá abajo para que podamos entender, ¿verdad?, un poquitito la ecuación que tenemos acá. La ecuación para evaluar campo eléctrico. Indudablemente, no olvidemos, es un vector. Y el vector está relacionado con la dirección R. Es decir, entre comillas, es radial, está contenido en la línea recta. A manera de ejemplo, sin leer aún la aplicación del problema, tenemos acá escondido, ¿verdad? Tenemos acá escondido una carga escondida, está escondida, no la vemos, positiva. ¿Está claro? Eso está escondido. La tenemos encerrada, no la ve nadie. ¿Ah? Está escondida. Entonces alguien viene por este rincón de acá y pregunta, ¿qué hay acá en este espacio? Es como cuando uno prende la radio a pila, ¿verdad? Y acá, o cuando tomamos el teléfono. ¿Qué hay acá, al lado del teléfono? Un montón de información, basta que yo prenda y acá llegan, ¿verdad?,
por distintos lados llegan los WhatsApp, llegan las llamadas telefónicas, llegan los correos si tiene almacenamiento adentro, etcétera. Por lo tanto, en este espacio hay mucha información. Acá ahora, en este espacio que estoy mostrando, aquí, ¿qué hay? Entonces viene mi amigo, ¿verdad? Pesca su carga de prueba. Carga de prueba. ¿Ah? Prueba. Esta es la carga de prueba. Y la carga de prueba dijimos que es positiva. ¿Ah? Entonces, ¿qué le va a pasar a esa carga de prueba? No se olviden que esta que está acá no la estamos viendo, la azul. ¿Qué le va a pasar? Ah, va a reaccionar esta con esta en la línea recta, claro que no me salió tan recta, en esa línea recta y aparece una fuerza para allá, ¿verdad? Es decir, la carga de prueba se va a mover, si no la sujetamos, si la soltamos, se mueve en la dirección S. Por lo tanto, aparece una fuerza. Si sacamos la carga entonces ahora, ¿verdad? Sacamos la carga entonces ahora, la sacamos, ¿verdad? Nos queda ese punto, un punto queda allí, ¿verdad? En ese punto hay entonces un campo eléctrico. En este punto hay un campo eléctrico. Por lo tanto, esta ya no es fuerza porque sacamos la carga, ahora no hay fuerza. Y a eso que hay ahí, ese fenómeno que está oculto, que no lo vemos, se llama campo eléctrico. Evidentemente que el campo eléctrico, según la fórmula que está allí, el campo eléctrico, que es un vector, está dado por la constante, como acá hay una interacción eléctrica entre esta carga y este punto o la carga que teníamos acá, acá hay una atmósfera, acá hay un medio, ¿verdad? Entonces hay una constante K que se opone a que las cargas vayan de un lado al otro, se opone. Y a eso se llama constante K, constante eléctrica, ¿verdad? Del medio. Generalmente siempre usamos la del vacío. Pero el campo ahora, como esta carga que está en este punto no está, porque es de prueba, la colocamos, aparece la fuerza, la escondemos. Por lo tanto, decimos allí hay un campo. Y ese campo entonces es la fuerza, ¿verdad? Que generaría la carga Q azul, la carga que genera el campo, partido por la distancia al cuadrado. Ya ustedes saben que esta es la distancia, ¿verdad? La de acá hasta allá, esa es la distancia. El R, ¿verdad? La distancia al cuadrado. Y por la carga que genera, le vamos a colocar una G aquí abajito, ¿verdad? La carga que genera el campo. No es la carga de prueba, porque si yo aquí multiplico por la carga de prueba me queda fuerza, no campo, ¿verdad? Si acá multiplicamos por la carga de prueba, esto se transforma en fuerza. Entonces, la unidad es, como tengo una carga menos, me va a quedar Newton partido por Coulomb. Esa es la unidad del campo eléctrico. Bastante simple, muy similar a la fuerza eléctrica, muy similar. Apliquemos, acá vamos a hacer un ejercicio guiado, ¿ya? Para aplicarnos en esto. Fíjense que dice, se tiene tres cargas Q1, Q2 y Q3. Los valores Q1, 2 Coulomb, Q2, 1,5 Coulomb, Q3, menos 3 Coulomb. Ah, y miren,
tienen posición, están ubicadas en distintos puntos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando leemos? Y nos preguntan el campo cuando colocamos, ojo, la carga de prueba en donde está la carga 3, en el mono. Veamos. Vamos a borrar las cosas que nos quedaron abajo. Ya. Allí está. Se tiene 3 cargas, Q1, Q2 y Q3. Q1 está en 3,5. ¿Verdad? Q1 está, si ustedes miran el monito, Q1 está en 3,5. 1, 2, 3, con 5. Ahí está Q1. Q2. Q2 está en 0,4. Q2, 0 con 4. Ahí está Q2. Hay que aprender a hacer bonito, ¿ah? Y Q3 está en 6,4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 con 4. Ahí está Q3. Ahí las tenemos ubicadas. Lo primero que les dije yo, siempre hay que hacer un gráfico para ubicarse. Calcule el campo eléctrico percibido por Q3. Ya. Entonces nosotros tenemos que, aquí, eliminamos Q3 y colocamos nuestra carga de prueba. Y la carga de prueba, ¿verdad?, es positiva. Listo. La colocamos ahí y la soltamos. ¿Para dónde se va QP? Si se mueve, es que en ese punto 6,4, en este punto 6,4, en este punto, ¿verdad?, hay un campo, porque aparece una fuerza, ¿verdad? ¿Qué fuerzas aparecen? Miren, Q1 positivo, carga de prueba positivo, se repelen, ¿ah? Uy, que me quedan chocas las líneas. Ahí está, se repelen. Entonces esta carga se mueve para allá, ¿ah? Se repelen. ¿Qué distancia hay? La diagonal, la hipotenusa de este triángulo. No se ve como triángulo, ustedes se lo imaginan, ¿verdad? Y la carga 2 está en línea recta a una distancia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Conocemos la distancia. Por lo tanto, aquí va a haber otra fuerza para allá. El tamaño va a depender del valor de las cargas. ¿Bien? Por lo tanto, si esta carga de prueba se mueve, ¿verdad? Se mueve, aquí hay un campo eléctrico y hay que calcularlo. ¿Cómo dijimos? La constante, el Q que genera el campo. Veamos este. Este es el Q que genera el campo. Q2, ¿ah? Q2 partido por la distancia. ¿Cuánto vale la distancia? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por 6 al cuadrado. ¿Ah? Ese es el módulo. Módulo. ¿Pero qué dirección tiene este campo E? Está en la línea recta 4. Es decir,
esta que está acá es el E que estamos hablando, está en la dirección X. Esta tiene dirección XY. Esta tiene dirección X, menos Y, porque es para abajo. ¿Ah? Continuemos. Allí tenemos, ¿verdad? Lo que acabo de dibujar todo chueco, por arte de magia, salió derechito, ¿verdad? Entonces tenemos el campo 1 que genera la carga 1 y tenemos el campo 2 que genera la carga 2. ¿Ah? Entonces nosotros podemos dedicarnos a calcular el campo 1, el verde, y luego calculamos el campo 2, E2, y finalmente sumamos el campo resultante. Eso significa que estamos haciendo respetando la suma vectorial, ¿ah? Respetando nuestra suma vectorial. Entonces, ¿qué significa sumar vectorial? Que acá está la componente de arriba, la componente de allá, y el resultado está por ahí por el medio. Entonces, este va a ser el campo resultado de sumar E2 más E1. Entonces, a nivel del campo verde, tenemos que colocar un sistema de coordenadas, ¿verdad? Allí tenemos el campo verde y este tiene una componente en X, tiene una componente E1 en X, tiene una componente E1 en X, ese que está ahí, y tiene una componente E1 en Y, pero como está apuntando hacia abajo es menos. Por lo tanto, hay que calcular el valor de E1, cuánto vale E1. Y la ecuación la tenemos ahí, ¿verdad? K por la carga 1 partido por la distancia al cuadrado que hay entre 1 y el punto 3. Entre 1 y el punto donde está la carga de prueba. ¿Ah? K lo conocemos, la carga 2 tiene 2 coulombs, dice nuestro problema. La carga 1, perdón, tiene 2 coulombs. Ahí está. Y la distancia, ¿cuánto vale? Este lado de triángulo vale 1. Este vale 1, 2, 3. Entonces, como es teorema de Pitágoras, queda 1 al cuadrado más 3 al cuadrado es la distancia de al cuadrado. Allí está. De a al cuadrado más b cuadrado, 1 al cuadrado, 3 al cuadrado, queda 10. 10. Entonces, este que está acá vale la distancia al cuadrado, vale 10. Y como está en metros, 10 metros cuadrados. Reemplazamos en la fórmula 9, 2 coulombs, distancia 10 cuadrados, nos queda 1,8 por 10 a la 9, perdón, Newton Coulomb. Por lo tanto, este coso que está acá vale 1,8 puntos suspensivos, ¿verdad? 1,8. Ahora hay que sacar cuánto vale aquí y cuánto vale allá. Para eso hay que calcular el ángulo, ¿verdad? El ángulo alfa. Y el ángulo alfa se calcula por la tangente.
¿verdad? Tenemos este lado, ¿verdad? Calculamos la tangente y acá conocemos este vale 1 y este vale 3 y esto como son opuestos por el vértice, este es alfa. Entonces tangente de alfa igual a 1/3. ¿Cuánto vale entonces el ángulo? Alfa igual tangente a la menos 1 de 1/3. Y eso da como 18 grados, algo así. ¿Ya? Entonces ahora este por seno y este por coseno nos va a dar el valor de 1x y 1e1i. Ahora el rojo. Calculamos el rojo, ¿verdad? Que es el E2. Pero felizmente este está, dijimos, está en X. E2 está en X. Profe, ¿Sí? es que en la fórmula aparece como un R con un triangulito al lado. Eso es el versor. Este es el versor, esta es la dirección de X. Por ejemplo, Ya, ahora, pero si calculamos aquí ¿cómo E2, sería? este va a ser R en X, va a ser I. ¿Está bien? Porque el 2 está en X. Entonces la dirección es el versor I. Pero valdría 6 ahí. Acá sí Y eso, vale 1, 2, 3, 4, 5, 6 la distancia. no entiendo si ese versor se utiliza con un número o hace referencia al eje X. No, pues se hace referencia al 0, pero como estamos en X, como esta es una línea recta y estamos en X, ¿qué distancia hay entre la carga 2 y el punto de prueba? Es cuestión de contar los cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 metros. Como está en metros, hay 6 metros. Entonces la distancia es 6, pero la fórmula tiene la distancia cuadrada, 36 metros cuadrados, ahí está. Profe, y en el caso de la carga 1, ¿ahí cómo calcularía el versor? La K lo Sería conocemos. la... Y la carga es la que genera el campo, 1,5. Ahí está. Sí, pero con la carga 1, ahí el versor cómo sería, porque ahí tiene componentes en X y en Y. Solo... No, pues lo estamos calculando de a uno, después vamos a juntar las dos flechas, la verde y la roja. ¿Ya? Sí, sí, eso lo entiendo, es que no sé cómo calcular el versor con la carga 1 respecto a la carga de prueba. Con la carga 2 sí, porque no hay componentes en Y, pero Ah, me devuelvo. Me devuelvo. sí, eso, por Ya. eso te pregunto con la carga 1. Ahí está. Me devuelvo. ¿Ya? Aquí tenemos la carga 1. Y acá está el punto de prueba. ¿Verdad? Y tú estás preguntando cuánto vale esta distancia. Esta, la distancia que hay entre la Sí, carga 1 y el punto de prueba. ¿Está bien? sí. Entonces, acá hay un triángulo. ¿Está bien? Acá hay un triángulo. ¿Te das cuenta? Este lado vale 1. Este lado que está acá, 1. Y este que está acá, el adyacente, Vale vale 3. 3. 3. Y como es el teorema de Pitágoras, es 3 al cuadrado más 1 al cuadrado es d cuadrado. Por lo tanto, d cuadrado es la suma de estos dos. 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y eso es lo que te escribí acá. Sí, daría. ¿Mm? Ese sería el versor. Claro.
Sí, porque esa era mi duda, porque sentía que tenía que, donde habían dos R, pensé que tenía que poner el cursor abajo, dividiendo, y después de nuevo acá. Ah, claro, correcto. Pero lo estoy tratando de a uno para que vamos juntando datos, ¿verdad? Entonces, dijimos que las componentes de este calculamos el ángulo, ¿se acuerdan? El ángulo, y ahí está, les dije la tangente de alfa igual a 1/3, porque acá vale 1 y este otro lado vale 3. Por lo tanto, el ángulo alfa vale 18,43 grados, este ángulo que está acá. Y como son opuestos por el vértice, ese ángulo me sirve para sacar las componentes, porque acuérdense que este salió 1,8. Por lo tanto, ahora con este ángulo y el 1,8, tengo que calcular cuánto vale este lado y este lado que está acá. Y aquí lo calculamos, ¿verdad? 1,8 por el coseno de alfa y 1,8 por el seno de alfa. Y ahí está, nos da 1,71 y 0,57. Este es 0,57, 0,57 y este que está acá salió 1,71. ¿Eso por qué? Porque este está en X, después hay que sumarlos con los X, y este está en Y, va a haber que sumarlo después con los Y. Ya habíamos visto el rojo y ahí estábamos. Y ahora, como acabo de decir, hay que sumar el rojo con el verde. Y para sumar es bien fácil. Nosotros colocamos en orden el E1, este verde, tenía dos componentes. La acabamos de escribir. ¿Ah? Estaba en amarillo. Y a uno le puse arriba que costaba el 1,71 en X. Y el U en Y, el que baja, el amarillo que bajaba, era 0,57. Y el rojo tenía componentes solo en X. Aquí está. Sumamos. Nos salen 2,09 si sumamos acá. Y esto está en X. Y 0,57 negativo, porque bajaba, en Y. Por lo tanto, el campo B tiene esta componente en X, esta que está acá, y esta componente en Y. Ahí está escrita. Por día de 9, Coulomb, Newton Coulomb. Ahí calculamos el campo. Y esta es la respuesta. Llegamos a la respuesta, ¿verdad? Entonces, lo único que hicimos fue aplicar una formulita K por la carga y por la distancia que separa la carga al punto de prueba. Una tenía componentes, la otra no tenía componentes y luego sumamos. Y ahora preguntan, como ahí hay un campo, olvídense de esa carga que hay, acá hay un campo, ¿verdad? Que calculamos. Allí está el valor. Allí hay un campo que calculamos, que está aquí. Pero ahora nos dicen, coloque la carga 3 y calcule la fuerza. Si recordamos, este es el campo. Acá estoy. Este es el campo. K por el Q que genera el campo por la distancia. Y la fuerza es K por Q que genera el campo y la carga 3 que colocamos ahora. Esa es la fuerza, ¿verdad? Entonces, fuerza es multiplicar la carga que se coloca en el punto de prueba multiplicado por el campo que se calculó. Tenemos el campo, allí está escrito, multiplicado por la carga de prueba, campo multiplicado por la carga de prueba, multiplicamos 3 por 2,09 me da 6,27 negativo
negativo. 3 por 0,57 me da 1,71. Negativo por negativo me da positivo. Y ahí está la fuerza, que tiene X negativo 6 para acá, menos 6,27, menos 6,27 y 1,71, ¿verdad? Y queda hacia arriba con 1,71. Y ahí nos aparece el vector fuerza, que está medido en Newton. Por lo tanto, si uno calcula el campo multiplicado por la carga que uno pone en el punto de prueba, calculamos la fuerza. Ahí está el resultado del problema, llegamos al resultado. Bien, ustedes saben clarito que tenemos 2 textos guías para que ustedes sigan estudiando. No olvidar que tienen que ustedes, como autoestudio, revisar ese link que está en uCurso, este que está acá, tomar apuntes, sacar las dudas, subirla al repositorio, ¿verdad? Y una nota, durante la semana del 5 al 10, se va a hacer una prueba formativa asincrónica, es decir, que ustedes la hacen en su casa en cualquier hora, que van a medir conocimientos de todo lo que hemos visto. No tiene nota. Es solamente que vean ustedes respecto de lo que le hemos hablado, qué estamos preguntando, qué queremos que aprendan. ¿Ya? Es un ensayo. Bien, mis queridos alumnos, la grabación de esta clase se la subiré y les agradezco gentilmente su asistencia. ¿Ya? Así que les deseo que pasen y terminen el día en forma excelente y no agoten las fuerzas para estudiar. Profesor, yo tengo una duda. Cuéntame nomás. Que se supone que el campo aparece en la misma dirección que se manifiesta la fuerza, ¿cierto? Perfecto. Entonces, o sea, estamos comentando un poco en el chat. Por ejemplo, si yo calculara la fuerza con la ley de Coulomb, ¿Ya? y a esa fuerza yo le calculo el versor, ¿Ya? ¿podría sacar el campo con ese? También, sí, ¿También correcto. podría? Claro. Ah, ya, vale. Porque la fuerza tendría que dividirla por la carga positiva. Vale. En vez de multiplicar, despejas el E y te queda fuerza partido por unidad de carga. Y al colocarle el Vale. signo, ahí te va a cambiar el sentido. Ya. Porque no Lo te entiendo. olvides que acá nosotros teníamos una carga de prueba positiva. La flecha roja, ¿verdad?, nos salió para allá. Ujú. Y después que pusimos la carga 3 negativa, ¿verdad?, el campo quedó para allá, pero la fuerza cuando pusimos la carga negativa se fue para el otro lado. Vale. ¿Ya? No entiendo. Sí. ¿Alguna otra duda? Y si no, profe, preguntan por el chat si la carga de prueba siempre va a ser positiva. siempre es positiva. Siempre. Siempre. Y después nosotros colocamos en ese punto lo que nos quieran preguntar. Vale. Eso significa que si en el punto donde está la carga de prueba yo coloco otras cargas positivas, van a seguir la misma dirección que la carga de prueba. Pero Ujú. si coloco cargas negativas, van a salir al revés, para el otro lado. Sí. ¿Alguna otra duda, juventud? Si no, por favor, vayan a ver el video y saquen la mayor cantidad de preguntas que puedan tener dudas allí y luego las levantan al sistema,
para nosotros contestarle las dudas. Y ahora a seguir trabajando, pero quedan en autoformación, yo me descuelgo, ¿verdad? Cuídense, nos vemos el viernes. Chao. Chao, profe, cuídese.